Y tenemos también estudios complementarios, la química sanguínea, ya habíamos visto los factores de riesgo, entonces obviamente también hay que determinar cómo está la función renal, cómo está el control glucémico, si es que tiene alguna otra patología preexistente o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa que nos pueda causar inflamación crónica. Importantísimo, todas las pacientes embarazadas, y yo creo que eso lo van a ver o ya lo vieron en su abordaje para el protocolo de un embarazo, siempre debemos de tener el grupo sanguíneo y la RH. Eso es importante. Y es importante ¿por qué? Porque en la amenaza de aborto, como ya hay contacto con la sangre materna y sangre fetal, entonces puede haber una reacción, una incompatibilidad materno-fetal y podemos tener una isoinmunización. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener presente esto, siempre ténganlo presente. ¿Para qué? Pues para determinar si hay una incompatibilidad, pues administrar la profilaxis anti-D, ¿sale? El examen general de orina para ver si hay alguna infección de tracto urinario. Son de las patologías más frecuentes que se asocian a la amenaza de aborto o a estos temas que vamos a estar revisando. Y el exudado cérvico-vaginal para determinar si existe alguna infección y pues, también va relacionado con la exploración física, ¿no? Si tenemos algún flujo patológico que nos oriente, pues también es lo que nos va a determinar qué tipo de estudios vamos a pedir. Para el tratamiento, pues va a depender también acá de dónde lo lean. No existe una terapia efectiva. Se considera un manejo expectante. La guía de práctica clínica dice que no. O sea, esto depende de cómo se los pregunten y las opciones que tengan de respuesta, porque esto también puede ser una respuesta correcta, un manejo expectante, ¿sale? Vamos a continuar con un seguimiento ecográfico transvaginal hasta la resolución del sangrado. Hasta que no haya más sangrado, ahí podemos dejar de seguirlo y ya determinar esta patología como concluida. El reposo absoluto y la actividad física. Esto, pues, es lo que les comentaba en esta parte, ¿no? Las dos pueden ser respuestas correctas en este caso. Tienen que ver bien o enfocarse en qué les están preguntando y cómo se los están preguntando, ya que si bien puede ser manejo expectante, la guía de práctica clínica dice que debe de ser un reposo absoluto y manejo con progesterona, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a tener esto? Pues igual va a ser dependiendo de lo que presente la paciente. Si tiene dolor, pues vamos a indicar un manejo analgésico con paracetamol o indometacina. La indometacina nos va a ayudar también para inhibir la producción de prostaglandinas y que no se desencadene una modificación cervical por esto. La dosis va a ser de 100 miligramos cada 12 a 24 horas vía rectal y los progestágenos, vean, la evidencia realmente nos dice que no hay una indicación con una amenaza de aborto para que le indiquemos la progesterona. Respecto a la vía oral, no hay alguna diferencia. Si les preguntan sobre actualidad, va a ser vaginal, pero si les preguntan sobre guía de práctica clínica, es vía oral. Y la indicación como tal es para pacientes con evidencia de insuficiencia luteínica y también para embarazos que se originaron con reproducción asistida o algún inductor de la ovulación. Y la dosis va a ser de 200 a 400 miligramos cada 12 horas. Vía vaginal les comentaba si es que les están preguntando sobre actualidad. Para los tocolíticos vamos a tener la butileucina, 10 a 20 miligramos vía oral cada 4 a 8 horas o 20 miligramos vía parenteral cada 8 horas. La terbutalina también como un tocolítico, 2,5 miligramos vía oral cada 6 horas por no más de 48 hasta máximo 72 horas. Ahora bien, ya concluimos la parte de la amenaza de aborto. Vamos a platicar directamente sobre el aborto como tal. La parte del aborto, pues viene en la guía la norma oficial mexicana, la 007. Esto sí puede ser una pregunta para que lo tengan así en cuenta como tal, directamente en la norma. ¿En qué nombre viene? La 007. Y nos dice que la definición del aborto es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o un feto de menos de 500 gramos de peso. Y esto va a coincidir aproximadamente con las 20 a 22 semanas del embarazo y que va a hacer, pues nos va a provocar la pérdida gestacional, ¿sale? En la NOM viene establecido otra clasificación para el tiempo, precoz menos de 12 semanas, tardía más de 12 semanas. En la GPC se define como la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la última menstruación o expulsión del producto con un peso menor a 500 gramos.
La epidemiología, pues es una complicación frecuente del embarazo. La incidencia es del 10 al 20% de todos los embarazos y más del 80% van a ocurrir en el primer trimestre. La gestación con una ecografía normal en la séptima semana con probabilidad baja del aborto espontáneo es del menos del 25% y vean cómo va a cambiar la incidencia conforme la edad. Como habíamos comentado, la edad materna es uno de los principales factores de riesgo y vean, en esta bibliografía incluso nos marcan que hasta en un 80% de las mujeres embarazadas de 45 años o más, pues van a terminar con un aborto espontáneo. Igual vean cómo van comparando las diferentes edades respecto al factor de riesgo. Obviamente son diferentes estudios, pero en conclusión todos nos van a decir que a mayor edad, mayor riesgo. Vean cómo va siendo un riesgo incrementado conforme va avanzando la edad. Respecto al factor de riesgo, les había dicho, el principal factor de riesgo es que tengan abortos previos, ¿no? Entonces, vean, en dos abortos previos nos va a dar un factor de riesgo de 35% y en tres abortos un 47%. Respecto a la fisiopatología, pues acá vamos a tener una clasificación de los tipos de aborto. Ahorita vamos a ver cómo está esta clasificación, pero a grandes rasgos, pues vamos a tener una muerte fetal o embrionaria. Esto nos va a provocar una hemorragia decidual basal, necrosis de los tejidos. Esta necrosis de los tejidos nos va a liberar prostaglandinas que nos van a activar a las contracciones uterinas y pues nos va a dar una expulsión de los productos de la concepción. O sea, respecto a esto no hay tema con la fisiopatología, más bien es determinar las causas de la muerte fetal, en especial cuando tenemos una pérdida gestacional recurrente que se define como dos o más pérdidas, sean seriadas o no seriadas. Las causas, pues van a ser, 50% van a ser por un embarazo embriónico y obviamente el resto van a ser tipo embrionarios y acá vamos a tener malformaciones congénitas del cigoto, feto o también puede haber malformaciones placentarias. 25% va a ser una anormalidad cromosómica y son por embarazos o abortos aneuploides, o sea, la principal vamos a tener que es la trisomía 16 y 25% va a ser por abortos euploides. Y estos van a ser producidos frecuentemente ya en el segundo trimestre, no en el primero, como habían sido lo que comentábamos previamente. Las causas, pues para determinar las causas es todo un protocolo diagnóstico, pero vamos a tener diferentes causas dependiendo de la región. Tenemos causas uterinas, se puede clasificar también con causas inmunológicas, causas dependiendo de a nivel hematológico y causas endocrinas. Respecto a las uterinas, pues vamos a tener malformaciones, posiciones anómalas del útero, como un útero en retroversión, o alguna malformación uterina que nos provoque un medio hostil, como la miomatosis. También el antecedente de sinequias uterinas, pues va a ser un desencadenante. Causas inmunológicas, el lupus, síndrome antifosfolípidos, respecto a alteraciones hemáticas, la resistencia a la proteína C, mutación del factor 5, deficiencia de antitromina 2 y deficiencia de proteína S. Y causas endocrinas, pues las que nos provoquen alguna enfermedad crónico-degenerativa, hipotiroidismo, diabetes o insuficiencia de la fase lútea. Y esto ya es un poquito más avanzado, pero bueno, nos quedamos con esto. Respecto a la clasificación del aborto, vamos a tener diferentes fases en la que podemos encontrar un aborto y esta va a ser la amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo, aborto diferido y aborto séptico. Vamos a ir detallando cada una de las variantes y al final pues vamos a poner otra imagen para que nos orientemos respecto a cómo se clasifica y los puntos clave de cada una. El aborto inevitable, en curso o inminente, es la presencia de contracciones uterinas con un cuello uterino modificado y producto de la concepción todavía intrauterino. Entonces, vamos a tener contracciones uterinas que nos van a provocar un desprendimiento del saco gestacional, la muerte del embrión y nos va a estimular a las contracciones que nos va a provocar una dilatación del cérvix y posteriormente vamos a tener una expulsión de los productos de la concepción. Sin embargo, acá lo importante es esto. Si se daban cuenta, en la amenaza de aborto teníamos el cuello cerrado y aquí vamos a tener un cuello ya con modificaciones. Pero el producto de la concepción todavía va a estar intrauterino y dato pivote, ya hay salida de líquido. O sea, ya se rompieron las membranas, pero el producto todavía sigue adentro. Este,
dependiendo de cómo encontremos al estado del aborto, pues vamos a tener el manejo farmacológico, que ahorita lo detallo más acá. Esto nada más lo dejé como para que lo tomen en cuenta de que existe la FIGO, y la FIGO es la que nos va a dar la pauta para decir qué dosis de misoprostol vamos a usar dependiendo de cómo se va a encontrar el estado del aborto, pero pues nosotros vamos a tener dosis ya específicas. Esto es más como conocimiento general. Respecto al cuadro clínico, vamos a tener un sangrado uterino abundante. La ruptura, esto es la clave, la ruptura de las membranas con salida de líquido amniótico, y el dolor va a ser tipo cólico por contracciones uterinas y las modificaciones cervicales. En la mayoría de ocasiones vamos a tener antecedente de una amenaza de aborto, y el tamaño del útero va a ser igual o menor a lo esperado por la menorrea. El diagnóstico es completamente clínico. El tacto vaginal nos va a determinar cómo está el cérvix, y ahí es donde vamos a determinar qué tipo de aborto es. Si tenemos el cérvix dilatado y va a estar blando, pues ya nos puede decir que pues, es un aborto inevitable. La ecografía es indispensable para determinar cómo está si todavía tenemos restos o no. Acuérdense que esto es aborto inevitable. Una cosa es el aborto inevitable y, como lo veremos más adelante, es el aborto incompleto. Entonces, para eso nos sirve la ecografía, ¿sale? Pero desde antes podemos determinar el diagnóstico de manera clínica. El manejo, pues aquí vamos a tener un manejo activo, no, aquí no es nada expectante, y podemos tener un manejo quirúrgico que va a ser el de elección, y esto va a ser determinado también por qué tan dilatado esté. Y ahorita vamos a comentar cuándo es legrado y cuándo es aspiración manual endouterina, ¿sale? Y pues bueno, este, el manejo médico va a ser para la administración de medicamentos que van a facilitar la expulsión, es el que vamos a tomar como en segunda línea, y también depende de cómo estén las condiciones maternas, ¿no? No es lo mismo una paciente que tenga un sangrado moderado, pero que esté hemodinámicamente estable, alguien que no tenga estabilidad hemodinámica o que no tenga alguna complicación como un aborto séptico. Y vamos a tener como manejo farmacológico el misoprostol, que van a ser 200 microgramos vía oral cada 4 horas, o vía vaginal también, por un máximo de 4 dosis. Los efectos secundarios, principalmente vómito 10% y diarrea en el 38%. Hay que tener las precauciones necesarias en pacientes que tienen antecedente de asma, glaucoma, insuficiencia renal o estenosis mitral. Y respecto a las complicaciones, pues es como lo que vamos a tener con un tejido que no se está terminando de expulsar. Si tengo un tejido todavía intrauterino, pues obviamente vamos a tener mayor incidencia de hemorragia, una expulsión incompleta, y el tiempo no va a ser tan rápido como con un manejo quirúrgico, ¿no? En el manejo quirúrgico, pues nosotros vamos a terminar de expulsar todo o a evacuar todo. Sin embargo, con un manejo farmacológico, pues es más tardado, hasta 48 horas o más, para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Un aborto incompleto es la expulsión de la parte del contenido uterino en donde todavía quedan restos embrionarios y ovulares dentro del útero. Entonces, a diferencia del aborto inevitable, en el aborto inevitable todavía tenemos al embrión adentro, todavía tenemos al feto adentro, pero en el incompleto ya solo son restos. Esa es la diferencia. Entonces, esto también es como para definición específica, y lo tengan en cuenta para la hora de contestar un examen. El cuadro clínico pues va a ser muy similar, realmente no va a haber gran diferencia entre cómo lo vamos a encontrar. Acá más bien nos puede dar la característica cuando hacemos la exploración física, pues si ya encontramos restos ovulares en vagina, es porque ya terminó de salir el embrión o el feto, ¿no? Los restos ovulares son lo último que van a salir. La ecografía nos va a ayudar a determinar si todavía hay restos a nivel intrauterino, y vamos a visualizar como una línea endometrial engrosada. La cavidad endometrial puede estar ocupada por un conjunto de estructuras ecogénicas en cantidad variable, y pues esto pues, puede ser una reacción coridocidal incompleta o irregular. Importante, los restos embrionarios o del saco gestacional lo vamos a encontrar colapsado, ¿no? Ya no vamos a ver el embrión como tal, o un saco gestacional íntegro. El manejo y tratamiento, pues depende, o sea, el manejo y tratamiento va a ser muy similar en todos, y también nos vamos a guiar por las mismas pautas. Dependiendo del sangrado, si es que tenemos un sangrado importante, pues no vamos a optar por un manejo farmacológico. Si está hemodinámicamente inestable, vamos a realizar una evacuación quirúrgica inmediata. Y si también si existe un riesgo de infección, tampoco vamos a optar por un manejo con misoprostol, ¿no? El misoprostol queda reserva cuando tenemos todo lo demás descartado, y
tenemos la pauta para dar una correcta vigilancia a la paciente. Si tenemos una paciente que no se va a pegar, que sabemos que viene de alguna comunidad remota o que no va a poder tener un seguimiento adecuado, pues no vamos a ofrecer un manejo farmacológico, ya que la tasa de abandono del tratamiento es muy alta y entonces pues podemos tener alguna complicación. Para el aborto completo, pues es la expulsión completa del producto de la concepción y esto se debe de comprobar con el ultrasonido. O sea, cuando ya no hay nada, el útero ya está completamente vacío y el antecedente va a ser el sangrado moderado abundante y con un cólico que después determinó, nos condicionó una salida de tejido a través de la vagina y que actualmente la paciente ya viene sin esto. O sea, que ya no tiene dolor, ya el sangrado ya se dio o es todavía activo, pero muy escaso, ¿no? Esto depende de qué tanto tiempo haya pasado entre el aborto completo y que nosotros la estamos valorando. La paciente pues va a tener también una exploración física diferente. Cuando nosotros hacemos el tacto vaginal, el orificio cervical ya va a estar cerrado. ¿Por qué? Pues porque ya terminó de expulsar todo. El manejo pues va a ser ya un seguimiento más expectante, con un control ginecológico en 3 o 4 semanas y con un ultrasonido para descartar la persistencia de restos ovulares o también un proceso infeccioso va a ser mediante la exploración física. La determinación sérica de la hormona gonadotropina fracción beta, esto es para ver que se quede negativo por completo. Recordemos que no debemos de tener un valor positivo, si no nos haría referencia a que todavía persisten restos dentro de cavidad. El aborto diferido es la interrupción del embarazo por mente embrionaria o fetal sin la expulsión del saco gestacional, con ausencia de sangrado transvaginal o dolor. El cuadro clínico va a ser una sensación subjetiva de la paciente de disminución o desaparición de la sintomatología propia del embarazo. Entonces tengo una paciente que ya obviamente no vamos a incluir acá movimientos fetales, no se perciben a estas edades o en el primer trimestre, pero vamos a tener una paciente que ya no tiene o ya no cursa con la sintomatología clásica del embarazo, náuseas, pérdida del apetito, y al rastreo ultrasonográfico, pues ya no vamos a ver frecuencia cardíaca fetal. Tenemos el embrión sin o con ausencia de latido. Y la elevación va a ser muy mínima de la beta, o sea, tenemos una elevación muy poco pronunciada respecto a lo que habíamos comentado. ¿Cómo vamos a determinar esto? Pues vamos a determinarlo con algo que se llama criterios de viabilidad. Y cuando hacemos mención de que ya no es viable, es porque ya hicimos un estudio en donde vimos que no va, que ya tenemos algo específico en donde no va a poder progresar a un recién nacido vivo. La LCC, longitud cefalocaudal, longitud cráneo-rabadilla, como lo encuentren, que mida más de 7 milímetros y que no tenga un latido cardíaco, ya no es un embarazo viable, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, también puede ser una pregunta clave, es algo muy determinado, ¿sale? 7 milímetros sin frecuencia cardíaca o sin embriocardio, pues no va a ser algo que pueda llegar a término. No vamos a dar oportunidad de que esperemos o revaloración en 2 semanas, 11 días, no, porque para eso es este punto de corte, 7 milímetros. Respecto al diámetro sacular medio o el saco gestacional, después de los 25 milímetros ya debemos de ver un embrión. Si pasa más de esta medida y no vemos ningún embrión, ya podemos integrar diagnóstico de embarazo embriónico, pues ya sería el procedimiento por el manejo que optemos después. Si no cumplimos con esto, ¿cuál es la conducta? Pues una vigilancia. Si no cumplimos con ninguna de estas dos, entonces hay que darle tiempo para que se desarrolle. Si mi embrión midió menos de 7 milímetros y no le encontré el foco cardíaco, entonces le vamos a dar un tiempo para que visualicemos y esperar a que ahora sí se desarrolle y ya podamos cumplir con esta vigilancia, ¿no? A grandes rasgos, 2 semanas, acá sé que dice 11 días, pero esto pues no creo que se los vayan a preguntar así como tal, esto es un poco más detallado, pero más de 2 semanas y no se cumplió con ninguna de estas dos, entonces ya vamos a determinarlo como un embarazo no viable, ya sea que sea un embarazo en embriónico o un aborto diferido. Acá tenemos las imágenes. Por ejemplo, vemos a este ultrasonido que están haciendo una medición del saco gestacional. Sacan una media, nos va a dar más de 25, si se dan cuenta, 34, 28 y 19, y no vemos embrión, o sea, no hay una progresión del embarazo como debería de ser. Tenemos acá el saco vitelino, pero nunca apareció el embrión, entonces esto ya se integra el diagnóstico de embarazo no embriónico y pues hay que concluir la gestación. En este otro ejemplo pusimos acá un embrión de 7,1 milímetros, por más que se intentó buscar el foco fetal, nunca se encontró y entonces pues ya se integró el diagnóstico
de aborto diferido. Para el aborto diferido, pues vamos a optar por un tratamiento médico que va a facilitar la expulsión de los restos. Eh, Dependiendo de la edad gestacional, si ya tenemos un aborto diferido tardío, pues vamos a usar dilatadores mecánicos para poder realizar esta evacuación. El medicamento de primera línea que tenemos es el misoprostol, que son 200 microgramos. Igual es la misma dosis, no hay cambio de esto. Y lo mismo, espera de 6 a 48 horas para que se pueda repetir la dosis. Si cumplimos este lapso, si ya llegamos al tope de dosis, al tope de tiempo para vigilancia y no ha ocurrido la expulsión del producto de la gestación, pues ya hay que proceder a un manejo quirúrgico. El aborto séptico es una infección uterina que se puede complicar en una peritonitis o incluso una sepsis que se va a producir después de un aborto o en cualquiera de las variantes que acabamos de comentar. O sea, no es una clasificación aparte, es más bien cualquiera de las que comentamos se puede complicar con esto. La incidencia está del 1 al 2% en mujeres que cursan con amenaza de aborto o con un aborto incompleto y frecuentemente va a pasar en mujeres que han sido sometidas a abortos clandestinos. Los microorganismos van a invadir el tejido miometrial y se van a extender. Recordemos que es todo un tracto genital que va desde vagina hasta el ovario, ¿no? Hasta las trompas. Entonces, pues por eso es que podemos tener estas complicaciones, parametritis, peritonitis, sepsis o incluso alguna bacteria que viaje vía hematológica, endocarditis. Lo más preocupante de esto, pues es el choque séptico y las infecciones necrosantes. Es un proceso polimicrobiano y las bacterias más frecuentes es la E. coli, el Enterobacter, Proteus, Bacteroides, Streptopiógenes y el Clostridium. El cuadro clínico, pues es un cuadro clínico séptico, ¿no? Fiebre más de 38 grados, malestar general, dolor abdominal, flujo vaginal fétido, leucocitosis con prominente desviación a la izquierda, o sea, elevación de los neutrófilos, y la delimitación o a la exploración física, esto va a ser clave. Nos van a decir que tenemos o que tiene un dolor muy prominente a la hora de hacer el tacto. Obviamente, todas las pacientes van a tener dolor, pero este va a ser un dato pivote. O sea, cuando hagan mucho énfasis en el dolor, piensen en esta parte. El útero va a estar aumentado del tamaño y la salida del líquido va a ser purulento a través del orificio cervical. Para el diagnóstico, pues vamos a tener un diagnóstico clínico con todas estas características que hemos comentado. Podemos tener también un cultivo vaginal que no va a ser necesario, que no nos debemos de esperar a un cultivo para iniciar un tratamiento. En caso de que ya presentemos datos de sepsis, podemos tomar un hemocultivo, la biometría hemática, química sanguínea, pruebas de tendencia hemorrágica y un ultrasonido abdominal para determinar cómo está el útero. Ya si vemos que tenemos un cuadro francamente complicado con una peritonitis o algún síntoma de irritación peritoneal, pues ya pediremos algún estudio de imagen en esta región, que es una radiografía o un ataque de abdomen. Los riesgos para el aborto, pues va a ser bajo conforme la edad gestacional. Menos de 8 semanas va a ser bajo y fiebre por menos de 24 horas tampoco nos va, o también nos va a dar un buen pronóstico. Si no tenemos ningún signo de propagación sistémica, pues también va a ser un buen pronóstico. Un aborto séptico de alto riesgo va a ser, vamos a sospecharlo cuando sea en mayor de 8 semanas, cuando tengamos fiebre por más de 24 horas, cuando haya un compromiso anexial, cuando la exploración física nos dé algún dato de irritación peritoneal, el flujo purulento a través del orificio cervical externo, la presencia del DIU o evidencia de maniobras externas. Para el manejo, esto es completamente intrahospitalario, o sea, no vamos a dar un manejo ambulatorio. Dependiendo de cómo se encuentre la paciente, pues va a ser qué tan extensos vamos a estar con estos abordajes diagnósticos. En estos procesos ya más sistémicos, podemos ya incluso optar por el hemocultivo, como lo habíamos comentado, antipiréticos y antibióticos de amplio espectro, y hay que descartar siempre la presencia de restos ovulares. ¿Sale? No es tan frecuente, ojo, puede pasar en un aborto completo, pero pues siempre que haya restos ovulares, el tejido necrótico nos va a favorecer la presencia de esta patología. Este, ya dependiendo de cómo sea la evolución clínica, pues va a ser el manejo quirúrgico que podamos llegar a dar. Si hay restos ovulares, hay que hacer una impregnación antimicrobiana de 6 horas y después ya procedemos a algún procedimiento quirúrgico e iniciaríamos con una evacuación, pero si no se logra, incluso se podría valorar la opción de la histerectomía.
Para el manejo antimicrobiano vamos a tener una prevención con clindamicina y gentamicina y acá vamos a tener las diferentes propuestas antimicrobianas que nos determina la guía de práctica clínica: clindamicina con gentamicina más ampicilina, ampicilina gentamicina con metronidazol, levofloxacino, piperacilina con tazobactam o imipenem. Las complicaciones, vamos a tener complicaciones inmediatas, que es endometritis, alguna reacción sistémica, las hemorragias traumáticas o embólicas. Respecto a las complicaciones tardías, pues vamos a tener infertilidad por alguna incompetencia cervical, la respuesta cicatricial del útero, que son las inequias uterinas, poslegrado uterino, lesiones del endosalpix o las adherencias. Vamos a tener alteraciones menstruales o alteraciones psicológicas dependiendo de la severidad de la patología. Respecto a las complicaciones hemorrágicas, pues va a ser dependiendo de cómo tengamos a qué tan complicado pueda llegar a ser, pero pues podemos tener alguna hemorragia que nos pudiera llegar a complicar esta situación. La coagulación intravascular diseminada, esto ya es un poco más propio de un proceso séptico, pero pues es un dato que debemos de tener en cuenta. La perforación uterina, cuando hay una infección, cuando hay un proceso séptico, el tejido se vuelve más friable y entonces cuando tenemos un procedimiento quirúrgico, pues puede ser más frecuente una perforación del útero. Y pues, como les decía, la depresión va a estar presente en un 27,1% de las pacientes. Ahora, para concluir este tema, pues vamos a tener algo acá que les puse perlas y que les decía, son como puntos claves que me gustaría que se quedaran para que podamos responder, que es el chiste de esto, ¿no? Para una amenaza de aborto, vean, sin modificaciones cervicales. Aquí vamos a obviar esta parte porque pues es sangrado, ¿no? Entonces, acuérdense, el chiste de esto es que sea algo clave. En paciente embarazada en primer trimestre, pues vamos a pensar en un aborto o amenaza de aborto, pero esto es lo que nos va a determinar. Sin cambios cervicales, amenaza de aborto. Un aborto inevitable es cuando ya hay cambios cervicales, pero también es un aborto incompleto. Entonces, la diferencia entre uno y otro es lo que tenga el útero. Aborto inevitable ya tiene modificaciones cervicales, pero el embrión o el feto todavía está adentro. El aborto incompleto es cuando ya hay modificaciones cervicales, pero ya no hay el feto como tal, ya solo hay, o el embrión como tal, solo hay partes, hay resto. Un aborto retenido es cuando ya no hay, cuando no hay modificaciones cervicales. El aborto retenido es, aquí ponen, no se puso este nombre, pero es un aborto diferido también, es el otro nombre con el que se puede encontrar con o sin síntomas, sin modificaciones cervicales, y el aborto completo tampoco tiene modificaciones cervicales porque ya lo concluyó, ya terminó de expulsar todo y ya se cerró. El aborto recurrente, dos o más abortos consecutivos o no consecutivos, que sean confirmados por ultrasonido o por histología. Y respecto al manejo, amenaza de aborto es la palabra clave, acá va a ser reposo. Para lo demás es terminar de evacuar el útero, que es un aspirado o un legrado uterino. Entonces, nos quedamos con la definición: aborto, interrupción del embarazo antes de las 20 semanas o con un peso fetal menos de 500 gramos. Causa más frecuente, anomalías cromosómicas. Esto va a ser en el 50-60% de los casos. Entonces, así directo, causa más frecuente del aborto, anomalía cromosómica. De estas, ¿cuál es la neoplodía más común? La trisomía 16. Si es monosomía, síndrome de Turner, ¿sale? O sea, 45X. El factor de riesgo más importante, la edad materna. Respecto a los criterios de viabilidad, acuérdense, más de 7 milímetros de longitud cefalocaudal sin embrión o saco gestacional de más de 25 sin embrión, va a ser creo que aquí dije sin embrión, perdón, es sin foco cardíaco, y diámetro sacular medio más de 25 sin embrión, ya nos dice que es un embarazo no viable. La dosis según la guía de práctica clínica del misoprostol, 800 microgramos vía vaginal o 400 microgramos vía sublingual. Va a ser muchísima diferencia entre lo que una guía dice y otra, pero nos quedamos con lo de la guía de práctica clínica. ¿Cuándo vamos a indicar el AMEU? Si la altura uterina es menos de 11 centímetros o la dilatación cervical es menos de 1 centímetro. Si la altura uterina es de más de 12 centímetros y la dilatación es de más de 1 centímetro, entonces ya vamos a indicar un legrado uterino instrumentado, o también en el caso de la enfermedad trofoblástica gestacional. Cuello cerrado, amenaza de aborto o aborto diferido. Cuello abierto es un aborto inevitable en involución o un incompleto. Si mencionan que hay una salida de líquido, se van directo a un aborto inevitable, ¿sale? Por clínica. Ya si mencionan algo de ultrasonido, pues ya podemos decir que es un inevitable o en evolución.
Eh, la contraindicación absoluta para el manejo farmacológico es sospecha de un ectópico, inestabilidad hemodinámica, alergia a las prostaglandinas o la presencia de un dispositivo intrauterino. El efecto adverso más común del misoprostol es escalofríos y fiebre y no se debe de confundir con sepsis. Esto es transitorio, ¿sale? Profilaxis, si es que es hemotipo negativo, entonces vamos a administrar la inmunoglobulina anti-D. Si tiene más de 13 semanas, 300 microgramos. Si tiene menos de 13 semanas, de 50 a 150 microgramos. Todo esto es de guía de práctica clínica. Según la guía de práctica clínica, si hay una amenaza de aborto, progesterona y reposo. Y paciente con amenorrea secundaria con antecedente de legrado, piensen en un Asherman. Sí, eso también es un dato pivote y yo creo que es muy preguntable. El ultrasonido de elección para determinar la viabilidad fetal, transvaginal. No vamos a usar el ultrasonido abdominal porque no nos va a dar la seguridad que debemos de tener para establecer el diagnóstico. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna duda o algo más que se quiera comentar. Doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, a ver, creo que aquí hay... Hay a manos ver. levantadas. Ajá, permítame. Déjeme, me salgo de acá. Ujú. A ver, déjenme ver. Veo que hay manos levantadas, pero no sé cómo ver cómo ver esto. ¿O en dónde veo los mensajes? No he usado esta aplicación. O no sé si alguien quiera leer o quiera decir, si es que están mandando mensajes o si alguien quiere hablar, pues nada más. Hagan la pregunta y Eh, no hay tema. Solo darles la palabra, Este, Doc. Bueno, hay dos personas levantando la mano. Uno es Margarita Palacio Salamanca. Ajá. Y... ujú. Pero, ¿qué sigue? O sea, hagan la Ah, pues pregunta que o... digan, sí, que hagan Ajá, sí. su pregunta, pero no hablan. Ah, bueno, mi pregunta es si con respecto a los dos abortos previos que comenta, ¿deben de ser abortos clínicos o también cuenta cuando son abortos inducidos? No. Aborto espontáneo. Un aborto inducido Cuando tienes un antecedente de un aborto inducido, una interrupción voluntaria del embarazo, dependiendo del manejo que se haya tenido, por ejemplo, un legrado o una aspiración, va a ser como un dato para que nosotros lo tomamos en cuenta para otro tipo de patologías, ¿sale? Por ejemplo, si tengo una paciente que me dice que tuvo un aborto voluntario, el cual se manejó con un legrado, y después me dice que tiene una menorrea, ahí sí me hace sentido, sí me hace relación y sí es como algo determinante. Pero para considerarlo como diagnóstico de pérdida gestacional recurrente e integrarla o iniciarle un protocolo de estudio para ver las causas de estas pérdidas, no, ahí no es como tan relevante en este sentido. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, gracias. Sí. Y está acá Brandon. Sí, doctor, nada más una pregunta. En el aborto, bueno, si se me escucha, Sí, sí, sí. en el aborto completo dijo que había que determinar la cuantificación de hormona gonadotropina coriónica, Ujú. fracción beta, y que se acerque a la negatividad, o mejor dicho, a cero, pero más o menos en qué tiempo empieza a disminuir o se va inmediatamente a cero. No, es un descenso gradual. Es un descenso gradual que vamos a estar vigilando. A las 48 horas ya debemos de tener un descenso y lo vamos a estar siguiendo así hasta que se negativice. 2, 3 semanas es lo máximo que debemos de tolerar. Si vemos que pasan de las 3 semanas y estamos con todavía restos o con valores positivos de la beta, hay que buscar alguna causa de esto. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si ya no tienen más preguntas, eso sería todo, doctor. ¿Ya no tienen más preguntas? Yo, una pregunta. Supongamos que una adolescente tuvo un aborto y me da no, me da duda si deberíamos de decirle que deje ¿cómo se diría? Que deje de tener embarazos en el futuro por lo mismo de que puede tener el riesgo de que vuelva a tener otro aborto,
¿qué medidas se toma ahí en consideración? Porque había mencionado que entre más abortos tuviera, más problemas podría desarrollar, ¿no? Entonces, mi pregunta como tal es, si sería bueno aconsejarle a la paciente como tal que ya no tenga más, hijos, por así decirlo, o que hasta que tenga la edad suficiente como para tener un embarazo aceptable, o o qué hacer en ese caso con esa chica. Porque, bueno, ve que cuando hice yo mi servicio, estaba yo en la sierra, y ahí la verdad casi todas las embarazadas venían siendo casi de 12 a 16 años la mayoría, y pues bueno, como por ahí, por costumbres o por cualquier otro tipo de situación, seguían queriendo tener, pues por lógica, hijos, pero luego les advertían y no hacían caso. Entonces no sé si era recomendable decirles que de plano se esperaran hasta que cumplieran la edad, o bueno, no sé, decirles que pues, advertirles, pues. Bueno, es una situación un tanto compleja. Ahí tenemos un factor sociocultural, un factor educativo, un factor económico también, obviamente, a menor recurso, pues menor educación, o sea, todo se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso. La educación, o sea, esa es la base. La medicina preventiva es la base. No hay de otra más que insistir, campañas de prevención, explicarle a las pacientes, comentarles los riesgos, las complicaciones, hablar, incluir siempre a la pareja, ya que en este tipo de casos generalmente va la mujer sola, sin la pareja y ya a la toma de decisiones no es una decisión que tomen generalmente sola, sino es una decisión compartida en la mayoría de los casos. Entonces, invitar a la pareja a hablar con la paciente que traiga a su pareja para la próxima valoración y no queda de otra más que educación, convencimiento, labor de convencimiento ahí y ofertar métodos de planificación familiar, porque como bien dijiste, a menor edad, mayor factor de riesgo, vamos a tener más abortos y eso, como habíamos visto en la presentación, a mayor cantidad de abortos, pues obviamente va a haber una mayor probabilidad de abortos a futuro. No sé si queda clara esta parte, pero pues sí es más complejo en esta situación. Ok, muchas gracias. ¿Ya no tienen más preguntas, chicos? Yo tengo una, Sí, perdón. adelante. Doc, lo que pasa es de que mi internet falló un poquito, entonces no puedo escucharlo bien. Y bueno, mi duda en general es, ¿hay alguna medida preventiva? O sea, aparte de las que ya conocemos de planificación familiar, de que la paciente venga y empecemos con bueno, en anteriores pláticas nos habían comentado que la ingesta de, por lo menos mínimo 3 meses antes, podíamos empezar con la ingesta de ácido fólico y verificar infecciones vaginales, etcétera, 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 hacer esas partes. Pero ¿hay alguna otra medida preventiva que nosotros podamos darles a nuestras pacientes en caso de que ya hayan tenido el antecedente de 1 o 2 abortos y quieran ahora sí que no tengan su paridad satisfecha? Ah, bueno, qué bueno que hiciste esa aclaración respecto a la pérdida gestacional, porque justo es lo que iba a decirte, o sea, dependiendo del contexto, si tenemos a una paciente primigesta, secundigesta, incluso que ya haya tenido un aborto previo, pero uno nada más, o sea, que todavía no clasifique como pérdida gestacional recurrente, pues no, realmente no haríamos un protocolo como a toda paciente, con las recomendaciones que a toda paciente se le deben de hacer. Pero si tenemos el antecedente de una pérdida gestacional recurrente, ahí sí es recomendable desde antes, no recomendaciones del todo, porque si ya tenemos este diagnóstico es porque ya la vamos a protocolizar, más bien de hacerle los estudios pertinentes para descartar las causas, alguna alteración uterina, alguna alteración a nivel cervical, cultivos para determinar si existe alguna infección. Una vez resuelta o identificada y resuelta la causal o la problemática basal, entonces ya procedería a un embarazo y como a toda paciente gestante normal. Entendido, ¿Quedó Doc, claro? muchas gracias. Ah, mande, Ah, perdón, perdón. ajá, sí, sí, quedaba claro. Sí, Doc, todo claro, muchas gracias.
Perfecto. Creo que alguien más había encendido su micrófono. Pues bueno, entonces yo creo que sería todo. Y pues no sé si hay algo más que debiera hacer o ya concluimos la sesión. No, doctor, entonces sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Perfecto, con gusto. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bonita tarde. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Igualmente, bonita tarde a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a esperar a que se conecte el próximo doctor y ya les digo. Gracias. Sí, doctora, gracias. Gracias.
Doctora, ¿nos pasamos a la otra reunión o nos quedamos en esta? No, nos vamos a cambiar a Google Meet. Ahorita les Ok, mando la liga por WhatsApp. ok, muchas gracias, doctora. Ok, gracias. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.